debate. Soy el moderador, me llamo Piero Alessandra Lechero. Y hoy este debate se enfoca en el grupo 2, que está a favor, y el grupo 6, que está en contra. El grupo 6 representa la identidad cultural que puede mantenerse sin necesidad de restaurar edificaciones antiguas. Y el que está a favor, que es el grupo 2, la restauración arquitectónica es la clave para preservar la identidad cultural. Bueno, vamos a empezar este debate. Bueno, presento el grupo 2. José Jiménez, Nicolás Peguaya. El grupo 6. Alison Rodríguez, Xiomara León Díaz, Ya presentados, ahora sí empecemos el debate. Bueno, nosotros le vamos a presentar Policía Nacional. Los edificios de gran valor histórico contribuyen el recuerdo común de una sociedad, pues muestran su cultura, sus usos y sus formas de vida. No obstante, el desgaste del tiempo y la falta de mantenimiento han deteriorado una gran parte de estos dichos monumentos. La restauración de la arquitectura es esencial para conservar la identidad cultural. Es la esperanza que se habla sobre la salvaguarda del patrimonio histórico y de la fortaleza de la identidad cultural y las ventajas turísticas y educativas que ofrece la restauración arquitectónica. La restauración arquitectónica es un instrumento que permite proteger el legado histórico para las generaciones veneradas. La restauración que desempeña un papel fundamental en resguardar historia. Los edificios históricos que se han preservado, lo que permite a las nuevas generaciones conocer cómo viven sus antepasados, así como las tradiciones y sucesos. Bueno, la restauración de edificios potencia la identidad cultural de las personas. La restauración de edificios produce ventajas que sobrepasan el mero mantenimiento de las edificaciones. Los monumentos que habían sido restaurados se transforman en lugares de enseñanza, dando tanto a los alumnos como a los turistas tienen una oportunidad de conocer la cultura y la historia de una zona. Asimismo, atraen a los turistas que al consumir bienes y servicios ayudan a las comunidades que crezcan económicamente. Por lo tanto, la restauración arquitectónica es una inversión que beneficia el desarrollo cultural y también el avance económico y social. Bueno, el argumento 3 habla sobre la restauración de edificios que ofrece ventajas tanto en lo social como en lo educativo y en el turismo. Se evidencia que la restauración no solo los edificios solo preservan las construcciones antiguas, sino que también fortalece el vínculo de los individuos con su patrimonio cultural e historia. La gente siente un mayor orgullo por sus raíces y entiende más la relevancia de preservar su patrimonio cuando se restauran los monumentos históricos. Además, estos espacios posibilitan que las tradiciones y los conocimientos sean transferidos a nuevas generaciones o a sus generaciones, lo cual fortalece la identidad cultural de la comunidad. Y la fuente indicada es ICOMOS 2023, Patrimonio y Identidad Cultural, por la UNESCO 2024, Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Cultura del Perú 2023 y la Identidad Nacional. La conclusión es que para conservar la identidad cultural es importante la restauración arquitectónica, puesto que posibilita la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico, afianza el sentido de pertenencia de la gente, la conservación del patrimonio y reduce ventajas en términos de turismo y educación. Todos tenemos el deber de proteger y restaurar nuestros monumentos, en una era en la que muchos eventos culturales están en peligro para desaparecer permanentemente. ¿De qué manera podemos relatar nuestra historia a las generaciones futuras si dejamos que nuestro patrimonio se pierda? Grupo 6, en contra. Primero vamos a empezar con una pregunta.
cultural de un pueblo desaparece con un edificio histórico no es restaurado, nosotros creemos que no, ya que nosotros sostenemos que la identidad cultural debe mantenerse sin necesidad de restaurar edificaciones históricas. ¿Por qué? Porque no depende únicamente de las construcciones, sino también de las personas que conservan sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas y manifestaciones culturales. La restauración claramente puede ser una herramienta útil para conservar estas edificaciones históricas, estas historias, pero no es la única forma de preservar la identidad cultural de la comunidad. Bueno, en este caso me tocó el tema de patrimonio, que sería la identidad cultural. Bueno, el patrimonio cultural no debe entenderse únicamente como objeto o un monumento, sino más como un proceso en el cual se construye y se transmiten significados culturales. Por ello, el MIT 2011 sostiene que el patrimonio cultural no es una cosa o un lugar específico de un pueblo o una ciudad, sino más una representación cultural mediante la cual se representan los recuerdos y se crean recuerdos nuevos y valores, los cuales se van transmitiendo al pasar el tiempo de generación en generación. Bueno, nosotros a este punto queremos llegar de que la identidad cultural no solamente va a depender de la restauración de instituciones, al contrario, ya que si solamente nos enfocamos en eso, podemos dejar de lado otros factores importantes, importantes de nuestra cultura, ¿verdad? Como las tradiciones, las costumbres y la memoria de las comunidades. Bueno, nosotros también sostenemos de que la identidad cultural no puede mantenerse exclusivamente de las restauraciones de las edificaciones antiguas, sino que también se pueden preservar con las tradiciones, las costumbres, los conocimientos y la memoria social entre las generaciones. Bueno, antes que nada, y sí, con todo esto puede que se nos vaya a malinterpretar en algún punto, pero con lo que nosotros queremos llegar es que no estamos totalmente en contra de lo que es la restauración, simplemente estamos en contra de a dónde se va todo el dinero que utilizan en las restauraciones. Valoramos profundamente esas maravillas como Machu Picchu, pero sin embargo estamos en un país con una paradoja dolorosa. Somos ricos en recursos, pero tenemos brechas sociales y carencias extremas. Contamos con carencias de servicios básicos, servicios de salud y personas que no tienen ni siquiera dónde vivir. Aquí se presentan dos posturas. Nosotros sostenemos que la identidad cultural no depende únicamente de restaurar edificaciones, sino también de las tradiciones, costumbres y valores que las personas conservan y transmiten. Levanten la mano. Bueno, en esta oportunidad, al equipo contrario, yo les tengo una pregunta. ¿Quién conserva realmente el patrimonio cultural? ¿Las personas o las edificaciones? Las edificaciones, tanto como nosotros. Nosotros llevamos nuestra cultura y la certificamos con los monumentos históricos o las edificaciones históricas, ya que sigue preservando nuestra identidad como peruanos. Nosotros, para contar algo más de la compañera, nosotros tenemos el derecho y el deber de preservar y cuidar nuestro patrimonio cultural. Y el encargado acá de cuidar y todo es el Ministerio de Cultura. Bueno, en este caso, como están comentando, también están tomando otro punto de vista, el cual sería la identidad cultural de la persona, porque mayormente, como estoy diciendo, nosotros reconstruimos los monumentos históricos con el objetivo de preservar, cuidar, tener la historia presente, pero también no se dan cuenta de que si una persona no se identifica o no reconoce esa cultura, se va a perder igualmente, como pasó en el tema de nuestros idiomas, que el caso el Perú es amplio, lo mismo pasó con su idioma, que eran bastantes, en este caso solo tenemos 48, y en el pasado llegó a tener más de 70 idiomas.
Pero eso se fue perdiendo debido a que Ah, su a que no fue identidad. transmitido generación en generación, fue pasado. Entonces hay situaciones antiguas que no se sabe realmente qué historia habrán tenido. Lo mismo pasa con los pueblos indígenas. En este caso, mayormente pertenecen a la selva. Ellos tienen sus propios monumentos históricos y esto se va transmitiendo de generación en generación, solo con el objetivo de que se vaya preservando, que tengan su historia, pero no significa que esa historia se conserve específicamente en el monumento, sino más bien en la persona, por eso se transmite. En esos casos no tendría ninguna relación que tenga que conservar primordialmente el monumento, sino sería más específico hacer que la población identifique a sí mismos y a la vez sea en su propia cultura. Las restauraciones en sí ofrecen en lo educativo y en lo social, en el social el sentido de pertenencia y enorgullece a las personas de la comunidad o de su pueblo o de su país. Y en lo educativo permite, como te comento, conocer la historia. Y que eso genera aprendizaje tanto para investigadores, ya que si se restaura correctamente, manteniendo sus elementos originales, eso genera turismo y crea economía al país. Bueno, entonces, si ustedes se refieren a todo lo que nos están diciendo, tengamos en cuenta que hay autores como María Pía Taiwan, que en 2021 afirmó que la cultura vive en la práctica y no necesariamente en la conservación de las estructuras de los monumentos. Es por esto que si la actividad cultural depende de la restauración de un edificio histórico, ustedes están diciendo que significa que las comunidades de las periferias, como los asentamientos humanos, las zonas rurales que no poseen grandes monumentos coloniales o arqueológicos, carecen de identidad cultural. O sea, su cultura vale menos por no tener un edificio de piedra el cual puedan restaurar. Respeto tu opinión, pero hay que recordar que la restauración no solo nos reconoce como somos, sino que también nos ayuda a mantener y refortalecer lo que es nuestra identidad cultural, ya que son monumentos que se restauran y generan orgullo por nuestras raíces y se refuerzan el vínculo con las personas y su cultura. En este caso, como nos estás comentando, que es fundamental, pasa que en la actualidad no pasa eso que nos está comentando, ya que vamos a un lugar específico, digamos, vamos a las líneas de Nazca, hay personas que son de ese mismo lugar, que llegan a preguntar su propia historia, no saben ni la historia exactamente del lugar, se dedican a mayormente referir a ver no estamos muy importantes. No tienen edificaciones porque Machu Picchu no sabe van a ser realmente construir y al final la gente lo va a olvidar y al pasar tiempo por no saber la historia misma va a quedar desapareciendo y al final ese movimiento puede desaparecer también. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué ocurre con las culturas cuya principal herencia es oral o basada en costumbres, no en edificaciones? Pierden su identidad por no restaurar un inmueble. No, ya que la verdad perdería su identidad si es que no se restaura correctamente y si es que perdería su originalidad, sus elementos Y su esencia con el paso del tiempo. Por ello, a veces cuando nosotros visualizamos, por ejemplo, Machu Picchu, recordamos cómo fueron los antepasados en esos tiempos y por eso recordamos aquellas culturas antiguas, no solamente las que se ven ahora, sino también las que pasaron antes. Tengo una pregunta para ustedes. Si las tradiciones, el idioma y la costumbre siguen transmitiéndose de generación en generación, ¿por qué la identidad cultural tendría que depender especialmente de la restauración de un edificio? ¿Podría repetir tu pregunta, por favor? Si las tradiciones, el idioma y la costumbre siguen transmitiéndose
perpetuarse de generación en generación, ¿por qué la identidad cultural tendría que depender exclusivamente de la restauración de un edificio? Bueno, en sí no depende solamente de la edificación, sino que nosotros nos centramos en restaurarlas para que recuerden dónde fueron sus orígenes. No necesariamente es necesario visualizarla, pero está presente, siempre lo ha estado. Ok, pero estamos de acuerdo que estamos en un país con recursos limitados. Gobernar es elegir prioridades, ¿no? Si hoy tuviéramos que elegir entre financiar un proyecto de agua y saneamiento para pueblos vulnerables o restaurar iglesias antiguas, ¿cuáles elegirían ustedes? Más que nada, teniendo en cuenta que el INEI tuvo una encuesta en la cual el 84% de peruanos insisten que la identidad para ellos son esas expresiones vivas como las danzas, músicas y nuestras lenguas tradicionales y orales. Mariana, ¿puedes replantear mejor tu pregunta? Ok. Ya que estamos hablando del tema de las restauraciones y no del agua potable. Sí tiene mucho que ver, porque lamentablemente en el Perú tenemos bastantes recursos y lamentablemente todos los recursos que se dan para el turismo y el PBI que gana se van para restauraciones, pero no para lo que son los pueblos como tales. Tenemos lamentablemente carencias en lo que son la alimentación, gente que no tiene servicios básicos de luz, de agua. Y a donde voy con todo esto es que si tenemos que elegir entre proyectos que de verdad necesitan todo este dinero, ¿por qué tendríamos que elegir ese por ciento de lo que son las restauraciones? Bueno, respeto mucho tu posición, pero se recuerda que por lo que son lugares turísticos, tanto hay ingresos como hay gastos, y de ello se utiliza el ingreso. De tanto los gastos que son retirados, los ingresos que genera el turismo y la educación para dichos centros van para el mismo. Así que no tendría que ver, ya que el Estado se encargaría de lo que es el pueblo. Yo les tengo una pregunta. Quiero aportar algo de lo que dijo la compañera. Si en todo caso tú me hablas de opciones y me dices de elegir el agua o restaurar iglesias, en todo caso, si fuera una emergencia tanto así el agua potable como dices, la prioridad inmediata debe ser garantizar el agua, obviamente. Y sin embargo, eso no significa que abandonemos las iglesias o dejemos de restaurarlas, ya que debemos conservarlas para futuras generaciones. Ok, ustedes dicen que las edificaciones necesitan ser restauradas para mantener igual la cultura, la identidad. Entonces yo les tengo una pregunta. Teniendo en cuenta que el presupuesto para la cultura en el Perú es sumamente limitado, ¿cómo justifican ustedes de gastar éticamente millones de soles en restaurar las fachadas de una edificación muerta, en lugar de insistir directamente en la educación comunitaria de miles de niños y creadores que mantienen viva nuestra identidad del día de hoy? Puede ser más directa con tu pregunta. Ok, ¿ustedes cómo justificarían que, bueno, teniendo en cuenta que el Perú lamentablemente es muy limitado en las reconstrucciones, bueno, en la restauración de edificaciones, ¿cómo podrían ustedes justificar que se gastan millones de soles en vez de tratar de mantener De lo que es el pueblo. Yo les tengo una pregunta. Quiero aportar algo de lo que dijo la compañera. Si en todo caso tú me hablas de opciones y me dices de elegir el agua o restaurar iglesias, en todo caso, si fuera una emergencia tanto así el agua potable como dices, la prioridad inmediata debe ser garantizar el agua, obviamente. Y sin embargo, eso no significa que abandonemos las iglesias o dejemos de restaurarlas, ya que debemos conservarlas para futuras generaciones. Ok, ustedes dicen que las edificaciones necesitan ser restauradas para mantener igual la cultura, la identidad. Entonces yo les tengo una pregunta. Teniendo en cuenta que el presupuesto para la cultura en el Perú es sumamente limitado, ¿cómo justifican ustedes de gastar éticamente
Bueno, teniendo en cuenta que el Perú lamentablemente es muy limitado en las reconstrucciones, bueno, en la restauración de edificaciones, ¿cómo podría usted justificar que se gastan millones de soles en vez de tratar de mantener viva la cultura en las personas que, digamos, la tienen viva el día de hoy? Bueno, como tú mencionaste, los peruanos mantenemos nuestra cultura entre nosotros mismos, no necesariamente de un monumento, pero el monumento nos recalca ya que es un recuerdo del pasado y nos va a recordar mientras más prevalezca y va a ayudar a el turismo y hacia otras personas conocen más nuestra cultura. ¿No creen que las personas que mantienen viva la identidad cultural al transmitir sus costumbres y generaciones, o sea, ¿quiénes son esas personas? Ustedes me están diciendo de que técnicamente la civilización está siendo superior a las personas. ¿Por qué? Bueno, no dije que sean superiores, sino que nos ayudan como un recuerdo y un respaldo a nuestra cultura. De lo que dijiste es tu pregunta, te voy a hacer una respuesta. Para llegar a la respuesta hay que calmar para dar el golpe de la risa. Sí, es que eso ya se puede, o sea, se puede recibir de ambos lados. Fuerte, fuerte, fuerte. En este caso que nos han comentado que sí es fundamental reconstruir los monumentos, que también se realiza, importante el presupuesto que da el país para eso. Yo literalmente estoy incorrecto, o sea, que se reconstruyan, pero también estoy dándoles a conocer a ustedes que lo primordial es dar el conocimiento a la población, a las personas, porque, digamos, ustedes nos daron un ejemplo, que es el tema de Machu Picchu, que es reconstruir, pero no se dan cuenta de que la población misma, por falta de identidad cultural, termina dañándolo. O sea, el primer causante de que se vaya desmoronando o se vaya degradando ese monumento son las personas, todo por falta de identidad cultural. Lo primordial sería primero hacer que la población reconozca la identidad cultural, es lo primordial para que reconozcan su propia historia. Ya se vendría luego de eso, que sí, que ellos mismos, por identidad misma, ya empiecen a cuidar la propia cultura y así le podamos reducir el gasto de las restricciones. Porque también vamos a algún lugar específico de sensibilidad, digamos, las líneas de Nazca o punto, vemos contaminación también, las cuales es generado por la misma población. O sea, y eso termina afectando a la misma producción o el mismo monumento. Se va degradando a lo largo del tiempo. Lo primordial sería que la población se identifique y reconozca su propia historia. O sea, la pena, ¿no? Es bueno saber que tú estás a favor, como comentas. La restauración es importante, tanto en lo social y en lo general en las generaciones, como dices, ya que conservar los edificios históricos representan historia, ya como hablan de Machu Picchu, tal vez los centros históricos y las tradiciones y los valores de una sociedad también. Y permite que comento las futuras generaciones con su patrimonio. Y eso es el encargado del Ministerio de Cultura. Tanto como las escuelas tienen derecho a saber o a darles información, brindarles información sobre nuestro patrimonio, que es tan importante restaurar. Y también un punto que nos toca la rehabilitación también. En este caso, para ti, ¿cuál sería cuál sería más fundamental? ¿Reconstruir primero o dar el conocimiento a esta población? Reconstruir antes de dar el conocimiento a las personas. El conocimiento nunca se ha ido y siempre ha prevalecido, pero también se tiene que mantener el lugar para que siga permaneciendo nuestra cultura por más tiempo, ya que nosotros podríamos saber nuestra historia,
pero no sabemos los detalles exactos o el lugar donde pasó. Y si no visitamos tal lugar, no vamos a conocer más detalles de cómo fue nuestro pasado. Y restaurar es enseñar, es aprender. Tanto los investigadores, por eso vienen tantos investigadores a Lima, Perú, por el conocimiento que tenemos, por estudiar el patrimonio cultural. Restaurar es decir, no es alterar la originalidad del monumento histórico. Pero si nosotros sabemos que conservamos las tradiciones, nosotros las costumbres y todo eso, y ponle que un edificio se pierde, perderíamos nuestra identidad cultural. No exactamente, pero si se llegase a perder, nos afectaría mucho a nosotros, ya que, pues, como es un monumento antiguo y guarda muchos recuerdos de nuestra historia, pues afectaría un poco a lo que es el estudio por parte de esa historia que hemos tenido. Por ejemplo, si se llegase a perder Machu Picchu, que es una de las maravillas más grandes de nuestro país, que es reconocida por todo el mundo, afectaría no solamente al turismo y a los estudios, ya que Perú ya no sería tan reconocido como antes. Es que claro, lo que ustedes sacan en cierta parte llega a ser bien, pero como dicen, si Machu Picchu al ser algo para una maravilla del mundo, por ende tiene una historia, y digamos que las personas, al no tener una buena identidad cultural respecto a esta maravilla, o sea, no sería nula su historia, o sería en vano tener una buena edificación si no tiene una historia detrás de ella. ¿Cómo podríamos justificar de que es realmente necesario que solamente se base y se crea que la restauración, de que tenga la restauración como tal, ya debe tener una historia si realmente no va a tener una buena identidad por parte de las personas? Claro, me parece bien que haya tocado ese punto sobre Machu Picchu, porque estudiar la historia no es solo mirar piedras del pasado, es mantener vivas las comunidades que pues, nos heredaron, ¿no? Esas historias nos hablan, nos transmiten saberes, nos enseñan el quechua, mantienen vivas nuestras danzas, tradiciones y los recursos que se utilizan. Y si priorizamos los recursos que se utilizan para poder restaurarlos, para restaurar todas estas infraestructuras, en lugar de rescatar la minoría que le dan al sentido a ese patrimonio, lo que estamos estudiando no es una historia viva, sino una historia de museo, un cascarón vacío por los turistas. Si no restauramos los monumentos históricos, ¿cómo consideran que las futuras generaciones conozcan más sobre nuestra historia y nuestra cultura si dicho monumento no está presente? Como muy bien se habla aquí en Nora, habla de que existe, parece la memoria selectiva. Se trata de que entre las generaciones se van o sea, de que una comunidad va compartiendo un recuerdo y así sucesivamente va pasando entre las generaciones. Ustedes comentaban muy bien de que las edificaciones antiguas es muy importante porque van hablando de la historia, pero no olvidemos de que también hay lugares que se mantienen dicha historia pero sin tener edificaciones. ¿Gracias a qué? Gracias a las personas, porque son aquellas personas que pues van contando, van diciendo las tradiciones, las costumbres y los conocimientos que se mantienen. Y quiero decir con esto que no solamente son las edificaciones, sino que también son las personas que habitan en ella o que lo hacen sentir. Comprendo su postura, sin embargo, un país que protege su patrimonio, protege su memoria, y un pueblo que conserva su memoria tiene identidad, historia y un futuro. Bueno, en este caso, ya nos está comentando, ya parte del año pasado que sucedió que
realizan un cierto terreno que fue de la ordenanza que ahí salieron llamadas de minería ilegal. Por temas de debate que hubo en el Congreso, se llegó a recuperar pero más que nada, las personas no lo tomaron mucha importancia, no como relevante, algo impactante para los tomados de los lugares. ¿Cómo fue que resolvieron este problema? Es que, ¿por qué se llegó a quitar este terreno que fue protegido? Como ustedes mencionan, los edificios guardan historia. En mi opinión, un edificio viejo es solo un cascarón. Quien guarda la historia son las personas que viven dentro. Si la gente mantiene sus costumbres, la identidad sigue viva, aunque el edificio se esté cayendo. Un edificio viejo es un cascarón. Quien guarda la historia son las personas que viven dentro. Si la gente mantiene sus costumbres, la identidad sigue viva, aunque el edificio se esté cayendo. Obviamente el derecho cultural se mantiene, ya que si conservamos los edificios históricos representan historia y las tradiciones y los valores permiten a las futuras generaciones que conozcan su patrimonio. Y la restauración no solo busca conservar la autenticidad, sino que también lo adapta al uso actual. Bueno, entiendo que tu postura sea de que los monumentos sean como un cascarón vacío, pero hay que recordar que es una parte fundamental de nuestra identidad, es un legado físico, y conservarlo significa proteger tanto nuestras raíces, nuestras tradiciones y la cultura que nos define. Bueno, para acabar este debate, como moderador, por lo que he entendido el grupo 2, a favor, claro, es la esperanza para el patrimonio, claro. También es la potencia de la identidad de las personas y dando como dos, bueno, también digo, no solo presentan las construcciones, digo, sino posibilitan a nuevas generaciones y la identidad cultural. Aquí en contra, el grupo 6 dice que puede mantenerse sin necesidad de edificaciones históricas, que también no es necesario preservar la identidad del monumento vivo. Tampoco no es un objeto, una representación de recuerdos y una identidad cultural. También las tradiciones son construidas con la memoria de los antiguos habitantes. Y bueno, por lo que he entendido es que si una persona no se identifica con la representación cultural, no es que no sepa su historia, sino que puede estudiarla y puede pasarla. No hay necesidad de restaurarla. Y yo he visto un caso, como se dice, que Machu Picchu por cada año está demostrando 1 centímetro, o el terreno se está hundiendo. Y eso sí, estoy a favor de esa parte, pero digo, no es la necesidad de esto, que bueno, también nos nombra que es un país con necesidades muy bajas, ¿no? También carece de los alimentos y sopas. Y bueno, a favor, ellos tienen derecho de presentar la identidad cultural. También favorece la educación, los investigadores, el turismo y genera economía en el país, claro. También eso restaura nuestras identidades culturales, o bueno, nuestras raíces culturales. Porque si se pierde esa identidad, su esencia, también no nos hace recordar lo que fueron las culturas antiguas, ¿no? Entonces, y también he visto que también nombró una compañera que si fuera una emergencia deberían de garantizar el agua mientras que ellos lo conservan, ¿no? Depende de las necesidades del usuario, conservan, ¿no? Pues, ¿no?
porque no solo va a estar agua y ya está. Exacto. Pues, eso ya depende de la necesidad del usuario. Es el cierre, la cosa del cierre. Listo. Estamos haciendo el cierre. Es que ya estamos haciendo el cierre. Es que ya estamos haciendo el cierre. No, ya no. Es que ya justamente ahorita está solamente integrando la cita. Es más, ya no debería haber conversación con él. Él solamente hace el cierre, ya está haciendo el cierre, está indicando las ideas principales. Yo le digo por esa razón, le digo porque supone que el moderador tiene que tener una opinión bastante neutra. Neutra, claro. Debe ser neutro, pero acaba de dar como que esa opinión dándoles a ellos la razón y justificando. No, compañera, en ningún momento lo mencionó. El que dijo que estaba a favor, el que dijo que estaba a favor fue tu compañero diciendo que sí. A ver, el moderador ha mencionado que está a favor o en contra de alguno de los dos equipos. Solamente está sintetizando lo que dice el equipo A y lo que dice el equipo B. No, es que no hay opinión. A ver, un ratito. A ver, el moderador no emite opinión. El moderador no puede emitir opinión, solamente sintetiza lo que ha podido escuchar de los dos equipos. O sea, el equipo A sostiene esto, el equipo B sostiene lo siguiente. Bien, eso es todo. Muchas gracias.